Entonces, vamos a dar la lecturita rápida y donde nos tengamos que entender. Si hay algo que no entiendan, por favor, me preguntan porque es como un recuento de cómo se hicieron las cosas. Bueno, entonces dice, en este primer capítulo sobre la óptica, se presentan los modelos históricos y se estudian los métodos anteriores para medir la rapidez de la luz. A continuación, se estudiará los fenómenos fundamentales de la óptica geométrica, la reflexión desde una superficie y refracción cuando cruza la frontera entre dos medios. También se estudiarán la dispersión de la luz cuando se refractan en materiales, lo que resulta en un despliegue visible como el arco iris. Y por último, se investigará el fenómeno de la reflexión interna total, que es la base de la operación y desarrollo de la tecnología de la fibra óptica. O sea, cómo funciona la fibra óptica hoy en día. Sí. También ahí nos damos cuenta por qué es tan útil esto, porque antes, bueno, esto no les tocó, antes la información se transmitía a través de cables de cobre, de un par de cobres, eran mensajes eléctricos. Hoy en día son mensajes ópticos. Hoy en día en realidad ya no se habla de electrónica para Cristian que está estudiando en electrónica, sino que más la tecnología avanza es a la optoelectrónica. O sea, más la información transmitida a través de la fibra óptica. Porque es que en la fibra óptica la ventaja es que por la fibra óptica pueden viajar miles y miles y miles de señales al mismo tiempo, millones de señales al mismo tiempo. Mientras que por un par de cobre antes solamente viajaba una señal al mismo tiempo. Por el cable coaxial viajan una cantidad de señales al mismo tiempo también, pero hay pérdidas por la longitud de distancia y todo eso. En cambio, las fibras ópticas son espejos, la señal viaja es dentro del cable, es luz, son ondas de luz, y las ondas de luz, para que dos ondas de luz se interfieran, tienen que tener prácticamente exactamente las mismas condiciones. O sea, tiene que partir de la misma fuente, todas tienen que partir de la misma fuente, y ya son, desde que usted ya tenga dos fuentes distintas, ya es muy difícil de que dos señales se crucen. En cambio, con el cobre no daba, y con la fibra óptica el problema es que pierde intensidad la señal. Pierde la intensidad porque hay liberaciones, se pierde energía porque se escapa hacia los medios exteriores. Entonces la ventaja de la fibra óptica es eso, que viajan, o sea, es la luz, son espejos, en realidad el cable de fibra óptica es un cable, son espejos, viajas a través de espejos y la señal viajando a través de un espejo. Por eso es mucho más eficiente. La mayoría de los científicos aceptó esta teoría de cualquier modo durante su vida. Newton se propuso, a ver, aquí me estoy perdón, la naturaleza. Antes de listo. La mayoría de los científicos aceptó, antes de iniciar el siglo XIX, la luz era considerada un flujo de partículas que eran emitidas por un objeto observado o emanaba de los ojos del observador. Newton, principal arquitecto del modelo de las partículas de la luz, afirmaba que estas eran emitidas por una fuente luminosa y que estimulaba el sentido de la vista al entrar en los ojos del observador. Con esta idea pudo explicar la reflexión y la refracción. La mayoría de los científicos aceptó esta teoría. De cualquier modo, durante su vida, Newton se propuso otra idea que sostenía que la luz podría ser una clase de movimiento ondulatorio. En 1678, el físico astrónomo holandés Christian Huygens demostró que una teoría de ondas de luz podría también explicar la refracción y la refracción. O sea, como Newton era una autoridad científica en el momento, entonces lo que decía Newton en su momento, mucha gente lo tomaba como un dogma de fe y no se interrogaban si lo que él había dicho era verdad o mentira. Incluso el mismo Newton dudaba, porque aquí ya decía, aquí abajo, que él consideraba que la luz también podía considerar una onda. Aunque
Los seguidores de Newton incluso no lo aceptaban, y Newton ya dudaba de que la luz se podía considerar una onda y no corpúsculo, o podría considerar corpúsculos y ondas más adelante, como se va a llegar a la conclusión. Algunos científicos simplemente decían, si ya Newton lo dijo, así es y ya, y no se interrogaban. La verdad es que pues en ese tiempo era así, incluso hasta hace muy poquitico el principio de autoridad del conocimiento, incluso hay muchos todavía modelos científicos, los modelos humanistas, que dicen que si una persona, que para uno decir algo tiene que tener una autoridad para que respalde lo que uno dice. O sea, si uno no tiene ninguna autoridad, pues entonces lo que uno diga no tiene ninguna validez, aunque no necesariamente tiene que ser así. Bueno, en 1801 Thomas Young dio la primera demostración clara de la naturaleza ondulatoria de la luz. Demostró que bajo condiciones apropiadas los rayos de luz se interfieren unos con otros. Tal comportamiento no podía ser explicado en aquel tiempo por una teoría de partículas porque no había forma imaginable en que dos o más partículas pudieran unirse y cancelarse entre sí. Desarrollos adicionales durante el siglo XIX condujeron a la aceptación general del modelo de onda de luz. El resultado más importante de la obra de Maxwell, quien en 1873 afirmó que la luz era una forma de onda electromagnética de alta frecuencia, como se explicó en el capítulo anterior. Hertz proporcionó información experimental de la teoría de Maxwell en 1887 al producir y detectar ondas electromagnéticas. O sea, los seguidores de Newton decían que la luz eran corpúsculos, eran partículas. Aquí ya la gente, ya aquí con las afirmaciones de Maxwell y ya veían que tenía comportamiento ondulatorio. Incluso el mismo Newton ya tenía la duda de que podría ser onda, podría ser partícula. Aun cuando el modelo ondulatorio y la teoría clásica de la electricidad y el magnetismo podían explicar la mayoría de las propiedades de la luz, no puede explicar ciertos experimentos consecutivos. El más notable de estos es el efecto fotoeléctrico, también descubierto por Hertz. Cuando incide luz sobre una superficie metálica, a veces expulsaban electrones de la superficie. Como un ejemplo de las dificultades que surgieron, algunos experimentos demostraron que la energía cinética de un electrón expulsado es independiente de la intensidad de la luz. Este hallazgo contradijo el modelo de onda, que sostenía que la luz luminosa más intenso adicionaba más energía al electrón. Einstein propuso una explicación del efecto fotoeléctrico en 1905, aplicando un modelo de acuerdo con el concepto de cuantización desarrollado por Max Planck en 1858 y 1947. Y en 1900, aquí la cuestión es que Max Planck había que el modelo de Planck hablaba de la cuantización y era que decía que era que la energía estaba cuantizada y venía por paquetes, o sea que, y lo que hizo Einstein es que decía, si el fotón de luz, si el rayo de luz que incide sobre la placa metálica no tiene la energía suficiente, el paquete de energía para expulsar tantos electrones, entonces no podía expulsar los electrones. Si la energía es suficiente para impulsar un electrón, entonces para impulsar dos electrones necesitaba un paquete del doble de energía, pero otra cantidad de energía igual a la que expulsó uno, o sea que él lo llama así, un HF, un fotón de luz, que aquí lo tenemos, un HF, esto es un fotón de luz, me impulsa un electrón. Entonces, yo quiero sacar dos electrones, necesito dos veces HF, dos veces este número. O sea, que no era cualquier cantidad de energía la que llegaba, sino que tenía que ser números enteros de este valor HF para poder expulsar electrones. O sea, esta constante de Planck, esto es un valor que lo descubrió Max Planck, tiene un valor de 6.63 por 10 a la menos 34 julios. Este valor multiplicado por la frecuencia de la luz es la que permite expulsar los electrones. Por lo tanto, cada electrón de determinado material, dependiendo de la frecuencia del material, de la energía del comportamiento químico del material, entonces él podía expulsar tantos electrones. Por eso, cada material
presenta una cantidad de brillos y de cosas. Por ejemplo, el oro es amarillo porque los electrones están distribuidos de tal forma que con la luz amarilla se puede sacar electrones dependiendo de los paquetes de HF. O sea, si usted conoce la frecuencia de la luz amarilla, usted la multiplica por H y va a sacar un fotoelectrón. Si lo multiplica por 2H, pues va a expulsar 2 electrones. Si multiplica por 100H, va a expulsar 100 electrones del paquete. Esa es más o menos la teoría de lo que hizo Einstein. Es decir, para poder expulsar electrones hay que cumplirse el múltiplo entero de cada fotón dependiendo del material. O sea, que cada material tenía su propia cantidad de energía específica para poder expulsar electrones. Aquí dice, el modelo de cuantización supone que la energía de una onda luminosa está presente en partículas llamadas fotones. Por lo tanto, se dice que la energía está cuantizada. Según la teoría de Einstein, la energía de un fotón es proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética. O sea, la energía es igual a HF, donde H es la constante de Planck y F es la frecuencia del electrón con la que se puede sacar. Como les digo, eso depende de a qué distancia se encuentra el electrón del centro del núcleo, lo que va a determinar la energía que hay que aplicarle para poderlo sacar del átomo. Dice, por esta teoría, por el efecto fotoeléctrico, fue que a Einstein le dieron el premio Nobel de física. Aunque para él el desarrollo más importante de Einstein fue la teoría de la relatividad, en realidad le dieron el caso fue por este fenómeno, la explicación del efecto fotoeléctrico. En vista de estos desarrollos, debe considerarse que la luz tiende o tiene doble naturaleza. En algunos casos exhibe características de onda y en otras de partícula. La luz es luz, esto es seguro. De cualquier modo, la pregunta se trata de una onda o de una partícula. O sea, la luz es luz, listo. Pero la luz es una onda o es una partícula. La luz es onda y es partícula. Si usted quiere ver las características de onda, entonces monte un experimento para ver las características ondulatorias. Va a medir la energía. Si usted habla de la frecuencia y la longitud de onda de la partícula, entonces estamos hablando de la luz como de la luz. Si hablamos de longitud de onda y de frecuencia, entonces estamos hablando de la luz como onda. Si hablamos de masa y velocidad, entonces vamos a hablar vamos a considerar como partícula. Bueno, entonces, ¿se trata de una onda o de una partícula? ¿Es inapropiada? La respuesta es, tiene comportamiento de onda y tiene comportamiento de partícula. No es ni onda ni es partícula, sino que puede presentar cualquiera de los dos comportamientos. A veces la luz actúa como onda y otras veces como partícula. En los siguientes capítulos se investigará la naturaleza ondulatoria de la luz. No es que a veces se comporte como onda y partícula, no. ¿Qué quiere usted saber de la luz? ¿Cómo la quiere? ¿Qué quiere averiguar? Las características de onda, la puede mirar. Entonces monta un experimento para ver las características. ¿La quiere ver como partícula? Entonces monta un experimento para medir la cantidad de la luz como partícula. Las mediciones de la rapidez de la luz. ¿Tienen alguna pregunta, por favor, muchachos? Yo estoy leyendo así, pero les dije que iba a hacer eso. No, profe, tranquilo. No, profe, hasta el momento no. Bueno, listo. Aquí dice los primeros intentos del experimento para medir la rapidez de la luz. Hoy en día, pues hay cosas más, con la tecnología láser se puede medir mucho más fácil. La luz se desplaza con una rapidez tan alta. En 3 dígitos tomaría como 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Que los primeros intentos para medirla fracasaron. Galileo intentó medirla colocando 2 observadores en torres separadas aproximadamente a 10 kilómetros. Cada observador llevaba una linterna de persianas. Un observador la abriría primero y luego lo haría el otro al momento de ver la luz. Galileo explicó que si conocía el tiempo de tránsito de los 2 rayos de luz de una
de una linterna a la otra y la distancia entre las dos linternas, podría obtener la rapidez. Sus resultados no fueron concluyentes. En la actualidad, como concluyó Galileo, se sabe que es imposible medir la rapidez de la luz de esta manera porque el tiempo de tránsito es mucho menor que el tiempo de reacción de los observadores. A ver, ¿en qué consistía el experimento? Se paraba Cristian en una montañita, por ejemplo, en el Morro Santo Domingo, allá en Santo Domingo, por allá por el Parque Arví, y Tomás, por aquí en el pueblito paisa más o menos, por ahí más o menos. Entonces, supuestamente, en ese tiempo no había linterna, las linternas no eran con pilas como ahora, no, era una especie de tarro que le metían una vela dentro, dice que era de persianas que usted podría, a través de una pantallita, usted abría y cerraba la pantalla para que saliera la luz, ¿no? O no saliera la luz, como una especie de persiana. Entonces, un tarro, adentro le metía una vela, entonces usted de un lado, de una montaña a otra en la noche, usted abría la persiana, el otro supuestamente observador que estaba allá, cuando veía que aparecía la luz, inmediatamente abría la persiana de él. Entonces, si sabían a qué distancia estaban los dos, les decía, el tiempo de viaje, que calculaba más o menos el tiempo de viaje entre los dos, ida y vuelta, y entonces usted podría averiguar el tiempo porque podría la velocidad de la luz porque sería distancia sobre tiempo. Decía Einstein, claro que es que para Galileo, en el tiempo de Galileo tampoco existían los relojes. La forma de medir el tiempo era distinta, no existían los relojes. Había que calcular de otra forma. O sea, era bastante difícil el calcular, por ejemplo, cuánto medir así, como dice la I, es bastante difícil. Hoy en día sí es fácil porque uno, supuestamente con un cronómetro, aunque el tiempo de reacción de cada persona es muy lento comparado con la velocidad de la luz. Recuerda que nosotros hicimos el experimento en el laboratorio de física 1, donde el tiempo de reacción de aproximadamente de nosotros, a la mayoría de los experimentos nos da como de 15 centésimas de segundo. A nosotros aquí en Colombia el promedio es de alrededor de 15 centésimas de segundo. Y en 15 centésimas de segundo la luz viaja a una distancia demasiado grande a esta rapidez que es de 3 por 10 a la 8. O sea que también era muy difícil de medir bajo esa hipótesis que proponía Einstein. Ay, se me perdió el libro. ¿Qué? Ya. Entonces, lo que concluyó Galileo en ese momento es que eso era muy difícil. El modelo, aquí viene otro modelo en 1675. Recuerden que en esos tiempos no había las tecnologías que hay hoy en día para medir estas cosas. O sea, que ellos prácticamente se lo proponían, pero prácticamente eran experimentos mentales. Los experimentos de Galileo eran experimentos, muchos dicen que mentales, que él se los imaginaba, pero en realidad tampoco se podían hacer. Para el momento. En 1675, el astrónomo danés Ole Rømer, que vivió entre 1644 y 1710, esas fechas no se las pregunto yo en exámenes, no me preocupe por eso, hizo la primera estimación exitosa de la rapidez de la luz. En la teoría de Rømer intervinieron observadores observaciones astronómicas de una de las lunas de Júpiter, Io, que tiene un periodo de evolución alrededor del planeta de aproximadamente 42.5 horas. El periodo de revolución de Júpiter alrededor del Sol es de aproximadamente 10 años. Por lo tanto, cuando la Tierra se mueve 90 grados alrededor del Sol, Júpiter gira un doceavo de 90 grados, es decir, 7.5 grados. Un observador que utilice el movimiento orbital de Io como reloj esperaría que la órbita tuviera un periodo constante. No obstante, Rømer, después de reunir datos durante más de un año, observó una variación
sistemática en el periodo de Io. Encontró que los periodos eran más largos que el promedio cuando la Tierra se alejaba de Júpiter y más corto que el promedio cuando la Tierra se aproximaba. Romer atribuyó esta variación al hecho de que la distancia entre la Tierra y Júpiter cambiaba de una observación a otra. Con el uso de los datos de Romer, Huygens estimó que el límite inferior de la rapidez de la luz era aproximadamente 2.3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Recuerde que en ese tiempo tampoco se medía en metros, porque no existía el sistema métrico decimal, se medía, tenían otra unidad de medida. Este experimento es importante históricamente porque demostró que la luz tiene una rapidez finita y proporciona una estimación de esta rapidez. Entonces, mire que aquí lo importante es, o sea, con los cálculos que ellos hacían, haciendo la conversión a los números de hoy en día, al sistema métrico decimal, daban 2.3 por 10 a la 8. Miren, ya estamos en el orden de magnitud de la medida de la rapidez de la luz. Es el valor, tenía un valor mínimo aproximadamente de este valor. Entonces ya es 3 por 10 a la 8 y aquí tenemos 2.3 por 10 a la 8, ya nos estamos acercando al valor de 3. Este experimento es importante históricamente porque demostró que la luz tiene una rapidez finita y proporciona una estimación de esa rapidez. Ya estamos al menos en el orden de magnitud. El método de Fizeau de este otro señor era una rueda dentada. Entonces, él lo que hacía era pasar un rayo de luz. Esta rueda está girando a una frecuencia determinada. Un rayo de luz atraviesa, va a un espejo y se devuelve. Entonces, él asumía que la luz viajaba y volvía, entonces iba a aparecer unos patrones de interferencia y difracción porque la luz aparecía y desaparecía. Iban a aparecer manchas brillantes y manchas oscuras porque al pasarla, mientras que ella iba, tenía más que esa ranura, pero cuando volvía estaba la ranura, ya había pasado esa ranura B, por ejemplo, A B y la B a C, entonces pues, estaban cambiando, girando, y entonces iban a aparecer un montón de manchas oscuras. Entonces, a partir de ahí él podía calcular, si conocía la distancia a la que estaba el espejo y conocía las manchas, estas manchas oscuras, él podría calcular cuál era la velocidad de la luz. Vamos a mirar el método aquí que nos dice. El primer método exitoso para medir la rapidez de la luz por medio de técnicas puramente terrestres fue perfeccionado en 1849 por el físico francés Armand H.L. Fizeau. En 1800, el video entre 1819 y 1896. La figura 35 representa un diagrama simplificado del aparato que utilizó. El procedimiento básico es medir el intervalo de tiempo total durante el cual la luz viaja desde cierto punto hacia un espejo distante y de regreso. Si D es la distancia entre la fuente de luz considerada en la posición de la rueda y el espejo, y si el intervalo de tiempo de un viaje redondo, o sea, ida y vuelta es delta t, la rapidez de la luz iba a ser igual a 2D sobre delta t. Para medir el tiempo de tránsito, Fizeau utilizó una rueda dentada giratoria que convierte unas continuas de luz en una serie de pulsos luminosos. La rotación de esta rueda controla lo que ve un observador en una fuente de luz. Por ejemplo, si el pulso viaja hacia el espejo y pasa a la abertura de A de la figura 35.2, regresa a la rueda en el instante en que el diente B ha girado a su posición para cubrir la trayectoria de retorno. El pulso no llegaría al observador. Como con mayor rapidez, con la rapidez de rotación, la abertura en el punto C podría moverse a su posición para permitir que el pulso reflejado llegue al observador. Al conocer la distancia de el número de dientes de la rueda y la rapidez angular de esta, Fizeau llegó a un valor de 3.1 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Mediciones similares hechas por otros investigadores
dieron valores más precisos de C, que llevó al valor actualmente aceptado, que es 2.9979 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Entonces, conociendo el número de vueltas que había acá, el número de ranuras de la vuelta, multiplicada por ese número acá, y entonces la distancia de ida y recorrido, la rapidez de la luz tendría que ver con el número de ranuras dividido por el delta T. Era una forma de hacer, de poder medir, o así lo midieron la rapidez de la luz. Pues hoy en día hay técnicas láser, con rayos láser, que es mucho más fácil de hacer. Lo que se hacía era, uno lo que hace es que manda el rayo de luz, lo atraviesa la rueda dentada, y por acá se pone una pantalla de donde va a medir un patrón de interfracas blancas y oscuras, y conociendo el patrón de manchas oscuras y blancas, que lo vamos a ver más adelantico, se puede calcular cuál es la distancia y cuál es el delta T. Y ya conocía la distancia y el delta T, entonces se podía calcular la rapidez de la luz. La medición de la rapidez de la luz con la rueda de Fizeau, aquí hay un ejemplito, vamos a mirarlo. Dice, suponga que la rueda de Fizeau tiene 360 dientes y da vueltas a 27.5 revoluciones por segundo. Cuando un pulso de luz que pasa a través de la abertura A, en la figura 35.2, es bloqueado por el diente B a su regreso, ahora, si la distancia del espejo es de 75, ¿cómo es? De 7.500 metros, ¿cuál es la rapidez de la luz? Entonces aquí imagine un pulso de luz que pasa a través de la abertura A en la figura 35.2 y se refleja desde el espejo para cuando el pulso llega de regreso a la rueda. El diente B ha girado a la posición anterior y ocupado por la abertura A. Entonces, o sea, cuando da la vuelta, cuando el rayo va, atraviesa A, pero cuando regresa, donde estaba A, está el diente B tapando ese punto, entonces no va a haber nada. Entonces va a aparecer una franja oscura. Y después vuelve y el rayo C, como el rayo sigue, la rueda está girando, pasa al punto C, entonces se devuelve el rayo a través del punto C. Entonces pasa por el punto A, de regreso lo tapa al punto B, pero como la luz es continua, otro rayo de luz que viaja, ya se ha movido el punto, el diente B, y ahí está la abertura del punto C. Entonces va a haber luz yendo y viniendo. Ahora, modele la rueda como un objeto rígido bajo rapidez angular constante. O sea, estamos rapidez angular constante, o sea que se está moviendo a la misma rapidez. Y el pulso de luz como una partícula bajo la rapidez constante. La rueda tiene 360 dientes, así que debe tener 360 aberturas. Está dividida, como a propósito, por grados, o sea, con la notación de grados. Por lo tanto, porque la luz pasa a través de la abertura A, pero es bloqueada por el diente inmediatamente adyacente a A, la rueda debe dar a través de un desplazamiento angular de 1 sobre 720 revoluciones. O sea, debe dar 2 vueltas para ver el mismo rayo. El intervalo de tiempo durante el cual el pulso de luz hace un viaje redondo, o sea, mientras que va y vuelve. O sea, la rueda ha dado 2 vueltas para que pase por el punto A. Use el modelo del objeto rígido bajo rapidez angular constante para encontrar el intervalo de tiempo para el viaje redondo del pulso. Entonces dice, delta T va a ser igual. El delta del ángulo dividido omega. Recuerden que omega es delta teta sobre delta T. Entonces me va a quedar que el ángulo es 1 sobre 720, o sea, 2 vueltas, grados, dividido 27.5 revoluciones por segundo.
es la velocidad a la que está viajando la rueda. Esa me la dieron arriba, no sé, vamos a ver. Sí, 27.5 revoluciones por segundo la frecuencia. Entonces me está diciendo que el delta T, lo que tarda en dar la vuelta, el delta T, o sea, el tiempo de ida y regreso sería 5.05 por 10 a la menos 5 segundos. Y entonces ahora me quedaría que la rapidez de la luz es 2 veces de la distancia recorrida dividido delta T. La distancia recorrida me dijeron que era, ¿estaba cuánto? 7.500 metros. Entonces sería 7.500 metros por 2, me daría 15.000 dividido 5.05 por 10 a la menos 5, que me daría 2.97 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Listo. Y ahí tendríamos el cálculo para la rapidez de la luz. Este resultado está muy cerca al valor real de la rapidez de la luz. La aproximación del rayo. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, se me durmieron. No, profe, no. Despierten, pues despierten. Bueno, aproximación de un rayo a la óptica geométrica. Lo que acabamos de ver es cómo midieron ellos la rapidez de la luz. Listo. Aproximación de un rayo a la óptica geométrica. Entonces, para entender el comportamiento de la luz, se hace una construcción geométrica, se hace una simulación geométrica para entender los fenómenos de la interferencia y la difracción. ¿Sí? O sea, anteriormente, miren el ejemplo donde decía, vamos a suponer que el rayo es una partícula que va y viene. ¿Sí? De la partícula va hacia el espejo, atraviesa la reversa dentada, se devuelve, pero cuando se devuelve la partícula, lo ataja el diente que sigue a la abertura A. Entonces no puede pasar. Cuando vuelve, pero entonces la partícula vuelve y viaja al otro lado, y cuando de regreso, ya la abertura B pasó el diente y quedó la abertura B, entonces ya el rayo de luz pasa a la abertura, por eso necesita 2 vueltas para que vaya y vuelva, ¿sí? Entonces, ahí lo están tratando como partícula. Ahora vamos a mirar cómo tratamos la luz como ondas, vamos a hacer una construcción geométrica que es un frente de onda, vamos a definir, esto es una simulación que se hace, un modelo matemático, un modelo geométrico que se construye para entender mejor el comportamiento de la luz. Entonces, vamos a decir aquí aproximación de un rayo a la óptica geométrica. Entonces, estas partes planas que estamos viendo aquí son frentes de onda. La onda, ¿cómo viaja la onda? Frente de onda. Y entonces decimos perpendicular al frente de onda está, me permiten un momentico. Hola, Enrique. Bueno, ya me colgó. Bueno, entonces tenemos el frente de onda y el rayo perpendicular al frente de onda, vamos a llamar el rayo. ¿Sí? Entonces dice aquí, el campo de la óptica geométrica abarca el estudio de la propagación de la luz, a partir del supuesto de que la luz se desplaza en una dirección fija y en línea recta cuando pasa por un medio uniforme y cambia su dirección en el momento en que se encuentra con una superficie de un medio diferente, o si las propiedades ópticas del medio no son uniformes, ya sea en espacio o en el tiempo, a medida que estudie la óptica geométrica. Aquí en el capítulo 36 vamos a utilizará la aproximación de rayo. Para comprender esta aproximación, primero observe que los rayos de una onda determinada son líneas rectas perpendiculares al frente de onda. Yo les voy a construir aquí una especie de frente de onda en plana, para que más o menos miren
¿Qué significa? Va a construir aquí un radio R. R. 0. Listo. Y voy a construir unos frentes de onda. Entonces va a construir circunferencia, centro y radio. Para que más o menos mire qué es el frente de onda y qué es el rayo. Aquí tenemos el punto y el radio R. Vamos a ponerle punto 1R. Va a construir otra. Va a desaparecer por un momentico. Punto 2R. Ok. Voy a construir otra de punto 3R. Otra de punto 4R. Punto 5R. Punto 6R. Vamos a mirar lo que va a pasar. Vamos a suponer que cae, que esto es un estanque y cae una piedra. Propiedades. Listo. Aleatorio, listo. Animación. Entonces, ahí están las ondas, ¿sí? Cada línea corresponde a un frente de onda. Entonces, ahí sería una onda que está golpea la pierna en el centro y las circunferencias se van abriendo, ¿sí o qué? ¿Lo entiendes? ¿Sí o qué? Entonces, cuando esto es muy grande, cada frente de onda es como si, vamos a poner, va a ser otra cosita aquí. Alguien me está llamando, no sé. Si ven que de pronto aparece Juan Carlos, ya que se me lo deja copiar, entonces no sé. Voy a pegar aquí, se me lo deja pegar aquí. No, no deja pegar. Entonces yo lo que quería, entonces yo tengo aquí otra, vamos a hacer otra aquí lo mismo. Voy a poner otra por acá. Y voy a hacer lo mismo. Circunferencia, centro y radio. Centro. ¿Cómo es? Control Z. Punto 1R. Punto 2R. Punto 3R. Punto 4R. Punto 5R. Listo. Vamos a poner ahora sí animarlo otra vez. Entonces, mire cómo se me van interfiriendo. Si yo tengo una fuente que me está transmitiendo, o sea, aquí tengo una línea, un montón de un montón. Entonces, se me van a aparecer aquí unas cosas frentes de onda, como si fueran líneas rectas. Después yo voy a mirar, cómo se va formando un patrón de diferenciación. Por ejemplo, Cristian tira una piedra y enseguida Tomás tira otra piedra, las dos caen y entonces empiezan a formar patrones así de interferencia. Sí, más o menos así. ¿Sí se lo imaginan o no? Sí. Sí, Tomás, listo. Entonces, por acá, a distancias por acá muy lejos, es como si lo estuvieran moviendo líneas rectas. Pues yo tuviera... Pues yo estuviera aquí, o sea, como si tengo un montón aquí, un montón de punticos acá, cada puntico, entonces me va a formar un montón de punticos acá y me va a formar como una especie de línea
recta acá. Entonces, esto sería el frente de onda. O sea, esto sería el frente de onda para esta ondita, pero yo, como son muchas, entonces me va a formar una línea recta. Por lo tanto, el rayo lo vamos a considerar perpendicular al frente de onda. Si este es el frente de onda, este va a ser el radio. Aquí, paremos aquí un momentico. Si yo trazo aquí la línea radial, vamos a empezar una perpendicular, saliendo de este y pasando por este. A ver, ¿será que se me lo hace? Vamos a ver. Saliendo del punto perpendicular. Ah, pero me sale esto, se haga perpendicular a este. A ver, ya sé cómo lo va a subir, por aquí me sale más fácil. A ver, en este punto. No me sale. Tengo que construir el punto primero. Voy a construir una perpendicular a este punto y a esta curva. Ah, no lo hace. Entonces va a tener que hacer por otro lado. Tangente. Tangente a este punto. Y ahí sí. Entonces ahora una perpendicular, ahora sí, a ese punto. Perpendicular a esta recta y que pase por este punto. Entonces, para esta fuente que tengo aquí, el rayo viaja en esta dirección. El rayo viaja en esta dirección. Listo. Entonces ya voy a quitar estas dos líneas para que no se me vean ahí. Para mostrar, el objetivo es mostrar cómo viaja el rayo. Ahora sí. Mire, este es el rayo del frente de onda. Para ese punto. Pero cada puntico va a tener, cada puntico sobre la recta. Si yo coloco otro punto por acá, todos los puntos están viajando perpendicular a eso. Por lo tanto, en la suma de todos estos puntos que me van generando, si tomo uno de acá y otro de acá, me va a formar esta línea recta, listo. Bueno, entonces, la suma de todos los puntos me va a dar un rayo que va a ir en esta dirección. Entonces, aquí el frente de onda en este caso va en esta dirección. ¿Listo? Cuando tengo un montón de puntos de una fuente o a grandes distancias, un segmento de recta se comporta como si fuera un segmento de recta. Un segmento de circunferencia sería un centro de recta y veríamos que el rayo sería así. Así va a cambiar. Recuerde, el rayo siempre es perpendicular al frente de onda. ¿Listo? El frente de onda es cómo viaja la onda. Generalmente las ondas en realidad son esféricas, generalmente. Lo que pasa es que dependiendo de la distancia a la que uno esté ubicado de el punto donde están generando las ondas, entonces uno puede mirar que esa onda viaja como una onda plana, por un lado. ¿Sí? Después vamos a ver algunas leyes para entender eso mejor. Bueno, para aprender esta aproximación, primero se ve que los rayos de una determinada de una onda determinada son líneas rectas perpendiculares a los frentes de onda, como se ilustra en la figura. Para una onda plana, en la aproximación de un rayo, una onda se mueve en un medio, se desplaza en línea recta en la dirección de sus rayos. Y aquí está los frentes de onda y los rayos que son perpendiculares al rayo de onda. Entonces, cuando hablamos de un rayo, de una onda que viaja, hablamos del rayo. ¿Cómo viaja el frente de onda? Entonces, lo miramos como si fuera un rayo. ¿Listo? Si la onda se encuentra en una barrera en la que hay una abertura circular, cuyo diámetro es mucho menor que la longitud de onda, como se ve en la figura 35.4, la onda que emerge de la abertura continúa moviéndose en línea recta, además de algunos pequeños efectos de borde. Por tanto, la aproximación de rayos es válida. Si el diámetro de la abertura es del orden de una longitud de onda, como en la figura 35.4b, las ondas se extienden desde la abertura en ondas en todas las direcciones.
en efecto se llama difracción y se estudiará en el capítulo 37. Bueno, por último, si la abertura es mucho menor que la longitud de onda, la abertura se aproxima como una fuente puntual. Vamos a ver qué significa eso aquí en la figura. Ellos dicen la figura 35 aquí. Entonces, si aquí viene un frente de onda y aquí hay una abertura, un obstáculo, una abertura, entonces, pero esta abertura es mayor que la longitud, la separación entre los dos frentes de onda es lo que conocemos como la longitud de onda. Sí, de aquí a acá, esta separación entre líneas es la longitud de onda. O sea, dos puntos brillantes, dos puntos oscuros. Entonces, si esta separación es mayor que la longitud de onda, entonces la onda sale como si fuera plana nuevamente. No se ve afectada. Sigue. Si la longitud de onda y la abertura son aproximadamente iguales, entonces la onda se difracta y sale en forma circular. ¿Sí? Y aquí ya si la onda es mucho mayor que D, los rayos del nuevo frente de onda son circunferencias. Entonces, lo que me están explicando arriba es el comportamiento cuando es mucho menor, cuando es aproximadamente igual y cuando es mucho mayor. La verdad es que aquí no se ve mucho la diferencia. Entre estas dos se ven circulares. Ah, pero aquí se ven, no, la misma longitud, aquí la misma longitud de onda, la misma longitud de onda. Y aquí se ve lo mismo. Yo creo que aquí no le veo mucha diferencia entre las dos. Vamos a ver qué nos dice aquí. Yo reviso un momentico. Dice, el efecto similar se observa cuando el 24C, 35.4C. Ya yo vuelvo y leo esto aquí. A ver, en este llamado 34C, ¿saben? Si el diámetro de la abertura es del orden de la longitud de onda, como en la figura 34B, las ondas se extienden desde la abertura en todas las direcciones. En forma, sí, en todas las direcciones. Vamos a ver en efectos, y se llama difracción. Y se estudiará en el capítulo 37. Por último, si la abertura es mucho menor que la longitud de onda, la abertura se aproxima como una fuente puntual de ondas, como se ilustra en la figura 35B. A ver, lo que pasa es que aquí se mueven todas las direcciones, pero como que no hay mucha uniformidad. Lo que pasa es que la figura como que no nos quedó bien. Y aquí es como si fuera una fuente puntual como la que yo acabé de dibujar acá. ¿Sí? Tengo una abertura, tengo esta abertura, entonces los frentes de ondas que llegan salen como si fueran ondas precisamente circulares, como si fueran puntuales, una fuente puntual de ondas. Cuando es más grandecito, entonces salen en todas las direcciones, pero no se ven estos patrones tan definidos. Hay distorsión, aquí no se ven tan definidas como se ven acá. Aquí esta figurita no les quedó bien. Bueno, ondas bajo la reflexión. El concepto de reflexión de ondas se introdujo en el análisis de las ondas sobre cuerdas en la sesión 16.4. Ahí no se entendía muy bien. Recuerda cuando la onda en la cuerda llegaba en una cuerda de guitarra, la onda viaja de un lado de la cuerda a otra. Cuando llega a los extremos, recuerden que los extremos de la cuerda están fijos y por eso como la onda se devuelve en sentido contrario, entonces va a formar esas bolitas que vimos en el capítulo más preciso, en el 18, si no estoy mal. Dice, el concepto de reflexión de ondas se introdujo en el análisis de las ondas sobre cuerdas en la sesión de 16.4, como las ondas sobre las cuerdas. Cuando un rayo de luz que se desplaza en un medio encuentra una frontera con otro medio, parte de la luz incidente se refleja y se refleja. Para ondas sobre una cuerda unidimensional, la onda se refleja, necesariamente debe registrarse una dirección a lo largo de la cuerda. Para ondas de luz que viajan en el espacio tridimensional, no se aplican tales restricciones. Y las ondas de luz reflejadas pueden estar
en direcciones distintas. Por ejemplo, aquí tenemos una luz que entra, vamos a mirar aquí la figura. Viene un rayo de luz, un láser, lo disparan contra un bloque de vidrio y entonces se devuelve. Y recuerda que en la cuerda pues se devolvía por la misma cuerda, se devolvía a la misma dirección de la cuerda, pero en sentido contrario. Ahí el rayo de luz, él llega a un medio, llega a este punto y se refleja en otra dirección. Vamos a ver unas leyes después para eso, pero por ahora así. Cuando atraviesa una superficie semitransparente, por ejemplo un prisma o un cubo de, no sé, como un bloque de vidrio, por decir algo, parte de la luz se transfiere, se refracta, transfiere y parte de la luz se refleja. Una parte se refracta, otra parte se refleja, como aquí. Aquí este medio es un medio dispersivo, entonces los rayos de luz que entran salen en cualquier dirección porque no, la superficie no es completamente plana. Si es plana, se refleja con la misma dirección que llega. ¿Cómo es? Con el mismo ángulo, pero en distintas direcciones. Aquí en cualquier dirección. Bueno, aquí lo que nos dicen es en direcciones distintas de las direcciones de las ondas incidentes. La figura 35A muestra varios rayos de luz incidente en una superficie reflectora lisa, semejante a un espejo. Los rayos reflejados son paralelos entre sí, como se indica en la figura. La dirección en un rayo reflejado está en el plano perpendicular a la superficie reflectora que contiene el rayo incidente. La reflexión de la luz desde esta superficie lisa se denomina reflexión especular, o sea, de espejo. Si la superficie reflectora es rugosa, como se ve en la figura 35B, la superficie reflejada refleja los rayos no como un conjunto paralelo, sino en varias direcciones. La reflexión desde cualquier superficie rugosa se conoce como reflexión difusa. Eso es para la luz. ¿Sí? Una superficie se comporta como superficie lisa, mientras las variaciones de la superficie son mucho menores que la longitud de onda de la luz incidente. Eso era lo que nos querían explicar en la figura B, que cuando es más o menos del mismo orden de magnitud, los rayos salen en todas las direcciones, no se ven circunferencia después de eso. Es lo que nos quería explicar. Okay. Con la luz aquí, cuando es un espejo, se ve más claro. Si la superficie es muy lisa en el espejo, entonces los rayos salen paralelos. Si ustedes se miran, por ejemplo, la belleza de Christian, se mira en un espejo que no es muy perfecto, que es un vidrio rugoso, un vidrio esmerilado, por ejemplo, la belleza de Christian ahí se va a difundir y va a quedar que la imagen va a quedar distorsionada. ¿Listo? Bueno, la diferencia entre estas dos clases de reflexión explica por qué es más fácil ver cuando circula un automóvil durante la noche lluviosa. La diferencia entre estas dos clases de reflexión explica por qué le es más difícil ver cuando circula un auto durante una noche lluviosa. Si el pavimento está mojado, la superficie lisa del agua refleja en forma especular casi todas las luces de los faros de los otros carros, o sea, de las farolas de los otros carros, del auto, y los aleja de este, quizás hacia los ojos del conductor que circula en sentido contrario. Cuando el pavimento está seco, su superficie rugosa refleja en forma difusa para los rayos de luz de los faros. Así que el conductor, lo cual permite, hacia el conductor, lo cual permite ver con más dificultad la carretera. En este libro solo se analiza la reflexión especular y se usa el término reflexión para dar a entender reflexión especular. Sí, cuál es lo malo como manejar cuando está lloviendo es justamente uno porque tiene que poner mucho más cuidado porque a uno se le encandilan los ojos
con las luces de los carros porque pegan en el piso y le rebotan a uno la cara. ¿Sí? Considere un rayo de luz que viaja en el aire y que incide a un ángulo en una superficie plana y lisa, como se ve en la figura 35.6. Los rayos incidentes y reflejados forman ángulos θ1 y θ2 respectivamente, donde los ángulos se observan entre la normal y los rayos. La normal es una línea con un trazo perpendicular a la superficie en el punto donde el rayo incidente cae en la superficie. Experimentos y teorías muestran que el ángulo de reflexión es igual al ángulo de incidencia. Una de las características cuando la reflexión especular es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción, ¿sí? De reflexión, perdón. ¿Listo? Ángulo de incidencia igual al ángulo de reflexión. Primera ley de la reflexión. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Pero esto lo pueden ustedes leer ya para mirar las situaciones. Mire que es pura lectura. La primera ecuación tenemos aquí que para entender esta. Primero, tenemos dos ecuaciones por ahora. La primera es, nos pasamos por allá arriba, el fotón de luz. El fotón de luz que es HF, donde H es la constante de Planck, que es 6.34 por 10 a la menos 34 julios. Y la segunda ecuación, que es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de refracción en una superficie especular, en un espejo. La luz que incide es igual al rayo incidente, el ángulo de rayo incidente es igual al ángulo de rayo reflejado. Listo. Pero aquí hay un ejemplo para que eso pueden bien hasta analizar. Vamos, esto lo pueden leer, es simplemente lectura. La onda bajo refracción, esta es la otra ley importante, refracción. Recuerda que cuando la luz pasa de un medio a otro, por ejemplo, ustedes meten un lápiz en agua, en un vaso con agua. Ustedes ven que en el vaso con agua, a ver, cuando ustedes meten el lápiz en un vaso con agua, un lapicero, cualquier objeto, una barrita, cualquier cosa, ustedes ven que la barrita se tuerce, ¿sí o no? Entonces, ustedes van a ver que se tuerce, ahí básicamente hay tres medios, cuando va del aire al vidrio y del vidrio al agua. ¿Listo, sí o no? Entonces lo ven a través del vaso. Entonces, al torcerse en el agua, ese ángulo con que se tuerce el lápiz en el agua va a depender del ángulo de incidencia. Lo que se cumple aquí nuevamente, eso se llama la ley de Snell, nosotros lo llamamos la ley de Snell, aquí no sé cómo la van a llamar, no recuerdo. Entonces es el seno del ángulo de incidencia es igual al seno del ángulo de refracción. O aquí lo que tenemos es que el seno de θ2 sobre el seno de θ1 es igual a B2 sobre B1. Como la rapidez de la luz, ojo, no depende de la frecuencia, sino del medio. Entonces, o sea, usted ve al lápiz, no le ve que él cambia de color. Sí, usted le tiene un lápiz amarillo en un vaso con agua. Él no cambia de color. Quiere decir que la frecuencia sigue siendo la misma. Entonces, lo que cambia es la velocidad. Entonces, el seno de θ2 sobre el seno de θ1 es igual a B2 sobre B1. ¿Por qué se tuerce el lápiz al cambiar de medio? Porque cambia la velocidad. La luz, las características no cambian, o sea, la longitud de onda y la frecuencia permanecen constantes. Lo que cambia es la velocidad. ¿Listo? Y entonces me quedaría que seno de θ2 sobre el seno de θ1 es igual a B2 sobre B1. ¿Listo? Y esta es la ley de la reflexión. Entonces dice, donde B1 es la rapidez de la luz en el primer medio y B2 la rapidez de la luz en el segundo medio. Por ejemplo, si estamos metiendo el lápiz en el agua, seno de θ2 sería el ángulo del lápiz dentro del agua. Y el seno de θ1, el ángulo con que incide el lápiz sobre la superficie del agua. Entonces aquí tendríamos la velocidad de la luz en el vacío, en el aire, perdón. La velocidad sería en el medio 1, que sería el aire, que sería 3 por 10 a la 8, y esto sería la velocidad de la luz en el agua. ¿Listo? Entonces,
la trayectoria de un rayo de luz que pasa por una superficie refractora es reversible. Por ejemplo, el rayo que se ilustra en la figura 3510, vamos a ver, aquí está, 3510. Aquí tenemos el rayo, atraviesa una superficie que pasa de medio, tenemos aire y vidrio. Entonces, para trazar los rayos, trazamos la perpendicular al rayo, o sea, la normal, la línea perpendicular al bloque de vidrio, ¿sí? Pero el rayo, ¿cómo llega el rayo incidente y cómo se refleja? Teta 1 igual a teta 1 prima y teta 2 ya es en el agua. En el agua el rayo se tuerce, ¿sí? Entonces, mire que el ángulo, en este caso teta 2, es menor que teta 1. Aquí el seno de teta 1 es al seno de teta 2, como B1 es a B2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos, en este caso, por ejemplo aquí, cuando ustedes mandan esto, por ejemplo, un bloque de prisma, en un prisma como un bloque de acrílico. En un bloque de acrílico, manda un rayo láser, parte del rayo láser se va a reflejar, parte se va a transmitir, ¿sí? A refractar. Refractar es cuando pasa a través del medio. Cuando llega a la otra superficie, a la superficie de la parte de abajo, que se va a comportar también como una especie de espejo, pues parte del rayo se va a reflejar, ¿sí? Y parte se va a transmitir, va a salir al otro lado. Y el reflejado, cuando sale aquí del medio, este rayo sale paralelo a este rayo. O sea, el rayo 2 y 5 son paralelos, ¿sí? Aquí tenemos cómo se dibuja la normal. Recuerden, la normal siempre es perpendicular, ángulo de incidencia, ángulo de refracción, en el vidrio, en el agua. Cuando, o sea, es simétrica la situación. Si yo paso de aire a vidrio, observen lo que pasa. Aquí teta 1 es mayor que teta 2. Si paso de vidrio a aire, teta 1 es menor que teta 2. ¿Sí? Se invierte la situación, pero se conserva la simetría. Por la ecuación 35.3 es posible inferir que cuando la luz se mueve del material en el que su rapidez es alta a un material en el que la rapidez es menor, como se observa en la figura, el ángulo de reparación teta 2 es menor que el ángulo de incidencia teta 1. Y el rayo se dobla hacia la normal. Si el rayo se mueve, o sea, aquí ya nos van a mostrar cómo se dobla a la izquierda o a la derecha. Recuerden que el seno del ángulo no puede ser mayor que 1. ¿Sí? Entonces, dice, a ver, ahora para calcular el índice de refracción, por aquí a ver, yo sí los tengo, por aquí más adelante me muestran, a ver, aquí tenemos, teta 1 mayor que teta 2, luego B2 es menor que B1, aquí, teta 1 mayor que teta 2, B2 mayor que B1, es lo mismo simétrico, ¿listo? Si se aleja, por ejemplo, aquí B2 es mayor que B1, se aleja de la normal. B2 menor que B1, se acerca a la normal. Es como el truquito que tienes que tener en cuenta para ver cómo se doblan los rayos. El índice de refracción se calcula, que es característico, el índice de refracción es la forma como se dobla el rayo. Sí, que es característico de cada medio. ¿Cómo se calcula ese índice de refracción? Sería la rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la luz en el medio. Por ejemplo, en el vacío estás por 10 a la 8. Y en el medio, ya dependiendo del medio, cómo se va a doblar. Entonces, con el ángulo que se tiene, cómo se dobla, uno puede calcular cuál es la velocidad de la luz en el otro medio. Entonces, puede calcular el índice de refracción en ese medio. N, así vamos a calcular N.
rapidez de la luz en el vacío sobre la rapidez de la luz en el medio. Aquí tienen algunas características de los materiales, tabla para tener en cuenta, si no Google. Bueno, ahora todo es más fácil con Google porque uno simplemente va y busca en Google. Por ejemplo, aquí el vidrio sin plomo es 1.52 el índice de refracción. El vidrio con plomo es 1.66. Normalmente uno toma el vidrio como 1.5. El agua. ¿Dónde encontramos el agua? Agua. El agua es 1.33. Aquí son materiales sólidos. Es que tenemos el circonio cúbico, el diamante, la fluorita, el cuarzo fundido, el fosfato de galio, vidrio sin plomo, vidrio con plomo, hielo. Es 1.309. Yo como que lo dudo. 1.33. Poliestireno. 1.49. Y en cambio, mire el agua, 1.33. Y porque el agua, el hielo no se pone como blancuzca. ¿No? O sea, aquí por lo que le echan los químicos. Bueno, entonces nosotros tenemos que la velocidad en el medio 1 y la velocidad en el medio 2, cuando hay una transferencia, el cambio de velocidad, recordemos que la longitud de onda y la frecuencia no cambian, en realidad lo que cambia es los índices de refracción. Vamos a ver qué pasó aquí. Entonces nosotros sabemos que B1 es igual a lambda 1, F1, y B2 es igual a lambda 2, F2. Como se deduce que lambda 1 es diferente de L2, como se muestra en la figura 3514, al dividir la primera ecuación por la segunda, se obtiene, porque la frecuencia tiene que permanecer igual. Cambia la longitud de onda, más no la frecuencia. Al dividir la primera ecuación entre la segunda y luego usar la ecuación 35.4, se obtiene que la correspondencia entre el índice de refracción y la longitud de onda. Entonces tenemos B1, lambda 1F y B2, lambda 2F. Entonces, si me quedaría que dividiendo estas dos, se me cancela la F, lambda 1F sobre lambda 2F, se cancelan las F, me quedaría que sería igual a B1 sobre B2, pero B1 es igual a C sobre N1 y B2 C sobre N2. O sea que el índice de refracción es N2 sobre N1. O sea, lambda 1 sobre lambda 2 igual a N2 sobre N1. O lo que es lo mismo, lambda 1 N1 igual a lambda 2 N2. Lambda 1 N1 es igual a lambda 2 N2. O sea, el producto de las longitudes de onda, que es la frecuencia por el índice de refracción, que es la frecuencia, tiene que permanecer iguales. Lambda 1 N1 igual a lambda 2 N2. O lo que es lo mismo, el índice de refracción, N, lo podemos calcular como lambda sobre lambda N, siendo este lambda la longitud de la luz en el vacío. ¿Sí? Donde lambda es la longitud de la luz en el vacío y lambda N es la longitud de la luz en el medio. Recuerda que este lambda lo calcula usted con la rapidez de la luz, que me va a dar la frecuencia de la luz, la frecuencia en el vacío, y yo conociendo la frecuencia puedo conocer el lambda en el vacío. Listo. Que lambda, recuerden, por ejemplo, para la luz del espectro visible, lo determina cada color. Cada color, el amarillo, el rojo, el azul, corresponden a un rango de longitudes de onda específicos. Entonces ahora, donde lambda 2, lambda n siempre es menor que lambda, ¿sí? Porque de todas maneras el mayor valor es en el vacío. En la medida que está en un medio, la luz disminuye en cada medio. Ahora, en esta suposición, ahora está en posición de expresar la ecuación de manera alterna. Si sustituye B2 por B1 y la ecuación te me quedaría simplemente que N1 seno de teta 1 es igual a N2 seno de teta 2, y eso es lo que llama la ley de Snell. La ley de refracción de Snell, así la llamábamos nosotros, ¿sí? O simplemente la ley de la refracción. Esta es la otra ecuación importante que tiene que tener a la mano. ¿Listo? Guardar la fichita para tenerla a la mano a la hora de hacer un ejercicio. Para mirar
calcular la velocidad de la luz en un medio o en el otro. Aquí está un ejemplo. Bueno, eso lo vamos a pasar por ahora. Como les digo, esto el principio de Huygens, nos dice es que cada frente de onda se comporta como una nueva fuente de ondas puntuales. En esta sesión se desarrollan las leyes de la refracción mediante el uso del método geométrico propuesto por Huygens en 1768. El principio de Huygens es una construcción geométrica, o sea, esto es un modelo geométrico para usar el conocimiento del frente de onda anterior para determinar la posición de un frente de ondas nuevo en algún instante. En la construcción de Huygens, todos los puntos de un frente, esto es lo que dice, todos los puntos de un frente de onda determinados se toman como fuentes puntuales para la producción de ondas esféricas secundarias, llamadas trenes de onda. Entonces, por ejemplo, aquí en esta cosita, vamos a mirar aquí, stop. Entonces, aquí, cada puntico de esto, cada punto en un frente de onda, él se comporta como un nuevo frente de onda puntual, y vamos a construirlo aquí. Entonces, aquí ya hacemos lo mismo. Punto 1R. Construimos el otro. Punto 2R. Y otro. Punto 3R. 4R. Cada punto en esta haría lo mismo. Cada punto, punto 1R, punto 2R. Creo que me quedo centrado. O sea, vamos a... Entonces, cuando yo lo pongo, cada punto se va comportando como un nuevo frente de ondas. ¿Sí? Y eso es lo que llaman trenes de onda. Entonces, en cada puntico lo va a considerar, pues que se forman, y la suma de todos esos que me va a dar una línea recta. Si yo tomo puntos en cada punto, porque todos los punticos, tengo muchos. O sea, que tengo una línea de muchos puntos, frentes de onda, como cada uno va a estar formando eso, entonces va a formar una especie de línea recta. Listo. Entonces, lo que dice Huygens es que cada punto de un frente de onda se comporta como una nueva fuente de ondas puntuales. ¿Está claro? Sí. Al principio. Bueno, es lo que tienen acá. Entonces, aquí tenemos muchos puntos de la recta, entonces cada punto se va a comportar, se va abriendo, de este puntito va a formar cada uno otras más nuevas y así sucesivamente. El principio de Huygens aplicaba la reflexión a la refracción, entonces coseno de gamma igual a bueno, mostrando aquí cómo se construyen esos rayos. Como les digo, eso ya lo pueden leer. La dispersión, una propiedad importante del índice de refracción N, es que para un material determinado el índice D varía con la longitud de onda de la luz que pase por el material, como se muestra en la figura. Este comportamiento se denomina dispersión. Como N, interferencia y difracción, listo. Como N es una función de la longitud de onda, la ley de la refracción de Snell indica que las luces de diferentes longitudes de onda se refractan a diferentes ángulos cuando inciden sobre un material. O sea, cuando llega una línea, cuando llega un rayo de luz, para que llega luz blanca, atraviesa el prisma, y entonces pasa el prisma, y al otro lado se descompone la luz en varios colores. Dependiendo del material, dependiendo del índice de refracción de este medio, los rayos de luz se van a separar al pasar a través del medio y por eso aparece esta gama de colores. Eso es la dispersión, se dispersa el rayo, se abre, porque él entra con la velocidad de la luz, pero al pasar al medio, el vidrio, por ejemplo, el prisma, si es un vidrio, es alrededor de 1.5, normalmente estos prismas
están a un índice de refracción de 1.5 y entonces la luz se reduce, viaja la luz, dependiendo del ángulo con que, dependiendo de, como cada color, a ver, este rayo de luz blanca, aquí están todos los colores, cuando pasan al otro lado, cada color se va a difractar, pues cada color tiene una frecuencia determinada, cada color corresponde a una frecuencia, tenemos el rojo, por acá está el amarillo, va cambiando al verde, al azul y al violeta. Al pasar, entonces, se va abriendo la franja, porque va a cambiar. La frecuencia no cambia, lo que cambia es la longitud de onda, que va a depender de la velocidad. Entonces, cada color va a determinar una longitud de onda, por lo tanto, por eso es que se aparecen los diferentes colores. Se abre. La luz blanca se dispersa en sus colores fundamentales. Parecido con las gotas de lluvia. Por ejemplo, así se nos forma el arco iris. El arco iris se nos forma es porque los rayos del sol, cuando atraviesan las gotas de lluvia en el aire, en la atmósfera, entonces separa la luz blanca y la separa en sus colores fundamentales. Por eso siempre vemos el rojo, el azul, el amarillo, las características del arco iris. Listo. O sea, el arco iris, el rojo, amarillo, y abajo está el verde y el azul. ¿Listo? Reflexión total interna. Este es el principio importante de cómo se utiliza la fibra óptica. ¿Sí? Recuerden que cuando uno hace un empalme con fibra óptica tiene que tener mucho cuidado, por eso no se pueden parar. Ahí donde en la tecnología de la fibra óptica hay que tener mucho cuidado, porque esos empalmes tienen que tener ciertas características para que la luz sí pueda viajar y haga la reflexión total interna. El principio con el cual funciona la fibra óptica es con la reflexión total interna, que al hacer una curvatura, el rayo siempre viaje, entre haciendo un ángulo de 90 grados para que me dé la reflexión total interna. De la reflexión total interna, dice, tenemos que n seno de θ sub c, de un ángulo crítico, tiene que ser igual a n seno de 90 grados. El seno de 90 grados vale 1, por lo tanto es igual a n2. El seno del ángulo crítico tiene que ser igual a n2, n1. O sea, yo estoy de agua, estoy en el aire y voy a pasar en el agua. En el aire se asume que el índice de refracción es 1 y voy a pasar al agua. Entonces, el ángulo para el agua, θ crítico en el agua sería el índice de refracción del agua, que sería 1.33, sobre el índice de refracción del aire, que es 1. Eso me daría ¿cuánto? El seno de θ crítico sería igual a ¿qué? A 1.33. Entonces, ¿cuál sería el ángulo crítico? Mentico, ¿cómo es? El índice de refracción del agua es... Eso sí me da aquí. Les quedaría que el seno de θ crítico tiene que ser igual a N2 sobre N1. Ah, no, aquí no puede ser. Si por ejemplo del agua no daría. Porque si este es 1 y este es 1.33, esto me da mayor que 1, no habría reflexión total interna. De aire a agua. De agua a aire, sí. Ya que si el de arriba es el aire y el de abajo es el agua, esto me quedaría que el ángulo sería 1 sobre 1.33, y así me daría. Reflexión total interna se da, ojo, esto se da la reflexión total interna cuando N1, seno del ángulo crítico es igual a N2, seno de 90, o sea, igual a N2. Quiere decir que, pero recuerda que este ángulo, el seno del ángulo nunca puede ser mayor que 1. Por lo tanto, este N1 tiene que ser mayor que N2. ¿Listo? Para poder que haya reflexión total interna. Es lo que están diciendo aquí. Yo voy de agua, ahora aquí, agua a aire. Entonces, si el ángulo es derecho, ¿qué pasaría? La normal y el aquí son paralelos,
el seno de teta 1 sería 0. Aquí no hay nada, ¿sí o no? Cuando el ángulo es un teta 2, seno 1, seno de teta 1 igual al seno de teta 2, se dobla, ¿sí? Aquí seno de teta 1 igual al seno de teta 2 sería el seno de 0 igual al seno de 0, eso es 0. Aquí, seno de teta 1, N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Listo. El rayo sale formando un ángulo teta 2. Aquí, lo mismo, sería el seno de teta 1 igual al N1 seno de teta 1 igual a N2 seno de teta 2. Aquí, observen acá, N1 seno de teta 1 se va por toda la superficie. Cuando se va por toda la superficie, entonces tenemos la reflexión total interna. ¿Sí? N1 seno de teta 1 es igual a N2. Si el ángulo es de 90 grados, entonces tiene que formar que la normal y el rayo tiene que formar 90 grados. ¿Sí? Si yo dibujo aquí la normal aquí, me formaría un ángulo de 90 grados. O sea, el ángulo se va por toda la superficie. El rayo se va por toda la superficie. Esa es la reflexión total interna. ¿Listo? Y aquí los rayos se desplazan de un medio de índice de refracción N1 hacia un medio de índice de refracción N2, donde N2 es menor que N1. ¿Sí? Cuando el ángulo de incidencia aumenta N1, el ángulo de refracción teta 2 aumenta hasta que teta 2 es igual a 90 grados. Las líneas discontinuas indican que no hay energía que se propague en esa dirección. Para ángulos de incidencia incluso mayores, se presenta una reflexión total interna. Ya para ángulos mayores a esto, ya él se va por la superficie. Dice, para ángulos de incidencia incluso mayores, se presenta reflexión total interna. El rayo 5. El rayo 5, ¿sí? Reflexión total interna. Ya se devuelve sobre el mismo medio. Y eso es lo que pasa con la fibra óptica, ¿sí? Para que el rayo no salga de la fibra, siempre esté viajando dentro de la fibra. Entonces, por eso es que los dobleces tienen que darse con ciertas características. No se puede hacer un doble ángulo de 90 grados porque entonces podrían dañar la fibra óptica. Pero tiene que ser, eso hay que manejarlo. Si la fibra óptica se curva, se hace un quiebre de entrada, se rompe y se daña. ¿Listo? Ahí es donde en los frame palm hay que tener cuidado con eso. Pero nosotros vamos, uno no sabe, pues, pero entonces le tocará a uno trabajar por ahí con fibra óptica. Bueno, yo no, ustedes. Dice el B, el ángulo de incidencia que produce un ángulo de refracción igual a 90 grados es igual al ángulo crítico, teta crítico. Con este ángulo de incidencia se refleja toda la energía de la luz incidente. Todo lo que hay se refleja dentro del medio. O sea, llegamos al ángulo crítico que es acá. ¿Sí? Ya si el ángulo es mayor que el ángulo crítico, entonces se devuelven todos los rayos hacia el medio interior. ¿Listo? Aquí lo que hay que jugar es con esta reflexión total interna, tiene que llegar acá, y para que no se salga de acá, a ver que averiguar cuál es el rango medio, para que vuelva y se devuelva, y él empiece a viajar dentro del medio sin salirse del medio. La reflexión total interna. Bueno, ya estamos aquí acabando el capítulo. Fibras ópticas, aquí estamos explicando cómo funcionan las fibras ópticas. ¿Sí? Reflexión total interna. Recuerda que este libro fue hecho en 1990 y punta, o sea que a partir de ahí esta tecnología se ha modificado mucho, ha cambiado mucho, por lo tanto me imagino que información ahora nueva en internet ustedes pueden encontrar donde lo expliquen mucho mejor. Aquí está el resumen del capítulo y listo. Terminamos el capítulo vamos a ver en la próxima clase. Vamos a tratar de continuar leyendo porque esto lo vamos a aplicar en el capítulo que sigue, y les vamos a subir otro cuestionario sobre para que lo vamos trabajando.
Habíamos quedado que definíamos hoy el examen, pero Juan Carlos Santa no apareció. Por un lado. Bueno, vamos a parar aquí. Bueno, no importa, grabemos esta parte que sigue. Ayer estuve trabajando sobre el ejercicio de que las había puesto. Recuerda, yo me tocó crear un perfil de estudiante para poder que me dejara ver cómo ven ustedes las cosas, y logré con la ayuda de alguien que me colaboró, porque la verdad es que ahí sí necesito un poquito de programación. Logramos ¿qué? A ver. Logramos ya crear el programa para que ustedes me entreguen el ejercicio y no le modifiquen los datos. Ustedes simplemente hacen el ejercicio y al final dice entregar. Por favor, va a hacer una muestra, va a mostrar cómo les queda a ustedes el ejercicio. Listo. Lo tengo que ver con mi perfil de estudiante. Bueno, voy a mirar con el perfil de docente. Y ya lo paso a perfil de estudiante. Listo. Entonces aquí ya a ustedes, compañeritos, mis alumnos que ya, qué tristeza que ya no hay contacto para abrazarlos como los abrazaba yo cuando los tenía en mi clase. Pero bueno, verlos, que ya no se dejan ni ver tampoco, estos mugrosos. No tengo cámara. Entonces tenemos trabajo de clase. Uno primero al menos los veía, uno veía si estaban tristes, alegres, contentos. Entonces, ¿se acuerdan cuando yo los veía tristes, qué les decía? ¿Los molestaba, sí o no? Sí, O cuando los veía que en la clase, cuando los veía que me estaban despistando, yo les hacía cualquier cosa para aterrizarlos. O los huevoneaba, los molestaba, o les contaba un chiste. ¿Se acuerdan o no? Ustedes dos vieron clase conmigo, en vivo y en directo. O Tomás ya se le olvidó. ¿Te acuerdas, Tomás, cómo te huevonaba cuando viste geometría de teoría conmigo? Claro que sí me acuerdo. Primer semestre. Ya. Y yo no, ¿por qué hacía eso? Porque usted se me despistaba. ¿Y qué hacía yo? Lo aterrizaba. Y entonces, uno en la clase presencial tiene esa posibilidad de uno, dependiendo de la cara que le está viendo a los alumnos, más o menos en cada momento uno para la clase, detiene la clase, hace cualquier comentario huevón así. Lo importante es sacar al estudiante de la rutina y volver a arrancar. Hacerle altibajos a la clase para que el estudiante no se duerma y no se pierda, porque si uno le habla todo el tiempo, el estudiante se va. Por ejemplo, ustedes, yo pienso que ustedes me están poniendo cuidado y mentiras que están por allá, que están haciendo que huevonadas. Bueno, entonces aquí tenemos el ejercicio práctico de onda electromagnética. Es este. ¿Sí o qué? Listo. Ustedes entran acá y aquí lo ven y lo bajan. Listo. Ahora voy a entrar con un perfil de estudiante. Voy a crear, ¿cómo es? Una pestaña incógnita. Pestaña incógnita. Voy a entrar a Gmail para que me abra una pestaña de incógnito y entrar con un perfil que yo creé de estudiante. Y entonces, ¿qué tengo que decir ahí? Póngalo como me dé la gana. Gmail. Sí, no tengo que loguearme primero. Ay, ¿cómo me logueo yo? Iniciar sesión. Me tocó crear una cuenta nueva para poder que no se interfieran las cuentas. Por encima. Estoy en portugués. Muchachos, por favor, en los correos electrónicos de ustedes, traten de no, que las claves no las vean sus compañeritos o cualquier cosa, porque aprovechan para hacer muchas trampas. Listo, aquí tengo la cuenta mía en el nuevo perfil. Va a entrar a Classroom. Vayan entrando ustedes también para que lo vayan viendo, listo. Para que miremos cómo funciona. Tomás, Cristian. Sí, profe.
Vayan entrando. Y Tomás, yo les recomiendo a usted que descargue la aplicación. Eso no demora como 5 minuticos descargando, no demora La de mayor. GeoGebra. Sí, No, sí, apenas terminamos la clase de ayer la descargué. eso. Después, ¿la quinta o la sexta? La quinta. La quinta es mejor para trabajar en el personal. Bueno, ya aquí tengo el Classroom. Yo ya en este caso soy un estudiante como ustedes, trabajo de clase. Y aquí tenemos el ejercicio. Estos fueron ensayos que yo hice para intentar hacerlos. Yo me imagino que a ustedes les llegaban notificaciones de eso, no sé. Aquí tengo la tarea. Lo bajo. Listo. Ay, mierda. Bueno, bájelo como le dé la gana. Ah, yo que le tengo que desbloquear algunas cosas. Eso está bajando. ¿Qué dejar aquí? Hágalo. Ah, es que yo no sé. Tengo que reiniciar. Aceptar. Yo creo que tengo unos bloqueos. ¿Cómo quito los bloqueos? ¿Ustedes recuerdan? Ni idea cómo que lo que... Bloqueos aquí en la cuenta de Google para que me deje. No me está dejando correr el caso acá. No está bloqueado. Háganlo ustedes con el de ustedes. Es con el que dice t. No, el que dice. Ese fue una que. No, el último, el primero, el que aparece de primero. Después yo cambio aquí de perfil. Ah, es que aquí no me va a dejar, no me lo deja, pero no lo está cargando, ¿no? Porque iniciar examen. Tan, tan. Pero a mí sí me deja. Sí, pero a mí lo que pasa es que en mi computador tiene unos bloqueos acá y el que me ayuda no está disponible. Configuración. No quito los bloqueos. Configuración. Ahí tiene unos bloqueos que me deja. ¿Cómo quito yo? Autocompletar. No sé. Privacidad y seguridad. Cookies. O sea, aquí en cookies. Intenté borrar los cookies a ver qué tal. ¿Y cómo los borro? Baje yo veo. Aquí me devuelvo. No, Aquí están. o sea, en cookies baje. Aquí. Baje. Aquí. Aquí bloquear todas las cookies. Borrar los cookies y los datos de sitios web, ¿verdad? O aquí bloquearlo antes de bloquear. Arriba, arriba, Okay. arriba, arriba. Dele para arriba. Dele para arriba, Este. yo le digo dónde. No, dele, suba. Aquí. No, suba más. Ahí, permitir todas las cookies. Ah, ya. ¿Será eso? Ah, ok. Y entonces ya. Sí, ahora Me dele devuelvo. otra vez. Me voy otra vez. Entonces cierro aquí y voy al. No, me salgo aquí, ¿sí o no? No, pues ya guardo, ya Vaya a la otra pestaña. recargué, pues me va a cargar la página de Google. Vuelvo a cargar la página de Google. Pues la de Gmail, donde tiene el ejercicio. Sí, en la incógnito. No, aquí estoy en la incógnito. ¿Cómo es? ¿En la incógnito? Sí, en la incógnito aquí. Ahí es en la incógnito. Ay, que verdad que tengo que hacer aquí, ya me olvidó. No, Toy, pero ¿sabes qué? Eso sí da. Yo ya estoy viendo el ejercicio y sí da. Ya Sí, parece ya. entregar y... Entregar y ya no le daña el ejercicio, ya lo padré. No, pues yo quería que a mí me dejara entrar al perfil de estudiante para poder hacer. A ver, ¿cómo es que vuelve a entrar? Aquí, nueva pestaña incógnita, nueva pestaña incógnita, así me da o no, o tiene que ser la misma que había cargado ahorita. Dele. Tiene que ser la misma porque no le toca volver a ingresar y todo eso. Entonces dejemos la otra, esta, configuración. Ese es de cómo me salgo de ahí para volver a cargar la pestaña. Mira, trabajo de clases. No, me salgo de qué configuración, no. ¿Cómo es? No, en la parte de arriba. ¿Dónde arriba? Aquí. No, Cambie de arriba a la pestaña, izquierda. de pestaña. En las Aquí. pestañas. A la izquierda. Esta. Eso, la otra. Esta. No, pero aquí está el ejercicio normal. Ah, bueno, pero es que me lo vuelva a cargar. no, profe, espere. Ponga el tiene mouse en el icono de Google Chrome abajo. Aquí. En Google, en Google. Lo que pasa es que esa es la versión, o sea, estás en Google normal, no estás en incógnito. Sí, yo ahorita está, pero aquí está el incógnito. Ahí no está en incógnito.
esa era la incógnita. No, esa es incógnito. ¿Y cómo para llegar a la incógnita? Control Shift N. Control. ¿Control qué? Control más Shift más N. Ah, Control Shift N. Ahí dice Control Shift N. Control Shift N. Ah, ya. Y ahí cómo entro a Ya ahí ponga Gmail. Gmail. Pues Classroom. Es directamente a Classroom. Gmail. Yo meto aquí. Ah, ya. Y coge el Classroom de acá. Ah, ya. Y aquí entro el cursor. O sea que yo también salí y no me di cuenta. Sí. Amén, ¿eso sí o no? Este ensayo no y este no, es este. Esos fueron los que yo traté de crear anoche buscando la solución. Hasta que con la ayuda de un parcerito me colaboró y logré hacer lo que quería. Ah, pero volvemos a lo mismo. Que ahora sí. Entonces, ya ustedes aquí, si quitan este y entran a las recomendaciones, les dicen las recomendaciones que hay ahí, listo. Quitan las recomendaciones, después yo voy a cuadrar eso, pero por ahora, lo importante aquí con la barrita se puede mover uno. Presentar el problema, quitarme el problema, está todo en cero, ¿sí o no? No hay datos, Listo, entonces le digo que me muestre la figura, listo, muéstrame la figura bajita del problema. Y ahora sí que me den los datos, iniciar problema. Una vez que lo inicien, ya, ahí le metió los datos. Si ustedes le vuelven a decir iniciar datos, le cambian los datos. Sí, pero si usted no lo cambia, ya trabaja con estos datos. Le recomiendo, abran una pestaña de GeoGebra al ladito. Más cómodo trabajar en GeoGebra, o si usted lo quiere con una calculadora normal también, para el caso de igual. Llena los datos y abajo aquí aparece entregar. Ah, ¿por qué no me sale entregar? Pero porque ya lo entregó. ¿Ah? Entonces ya, no le sale- ya lo entregó. Eso, entonces aquí abajo le sale entregar. Listo. Aquí. Sí. Está. Estatus, retornado, o sea, ya lo entregué. Listo, pero a usted sí le sale. Entonces, bueno, no necesariamente tiene que ser GeoGebra, pueden abrir una nueva ventana de GeoGebra y empezar aquí a hacer el ejercicio, una nueva ventana. Yo paro esta huevona aquí. Yo les recomiendo aprendan a manejar el GeoGebra, muchachos, que eso les trae buenos beneficios. Es que de todas maneras, todo lo que ustedes aprendan a programar les sirve mucho. Más como ustedes ya saben programar, eso se convierte en una cosa más fácil para usted. Entonces me meto aquí a GeoGebra. Va a ser una ventanita aquí pequeñita. Estábamos aquí, ¿dónde era que estaba? En Google. Este es el ejercicio. Entonces, mira, aquí me están preguntando. La primera pregunta que me hacen es, hallar la frecuencia. La frecuencia. A mí me están dando la longitud de onda. Como estamos en ondas electromagnéticas, yo ya sé que la rapidez de la luz es 3 por 10 a la 8. Entonces, en este GeoGebra que yo tenía aquí, que abría aparte, en la ventana aparte, ustedes pueden abrir dos ventanas si quieren, para trabajar esto en dos ventanas aquí. Esto no me lo deja hacer en dos ventanitas aparte. Déjame ver. Eso. Una ventanita por acá, para estar viendo el problema. Y otra ventanita por acá. Esta otra. ¿Listo? A ver si me deja abrir las dos al mismo, tener las dos al tiempo. Eso. Entonces, me está preguntando aquí la frecuencia. Yo sé aquí que lambda F, si escribo aquí el texto, lambda F es igual a la velocidad, ¿sí o no? Velocidad es igual a lambda F. Entonces tengo aquí que la velocidad, que en este caso la velocidad de la luz, eso es igual a lambda veces F. F, como ya me dieron lambda, yo puedo despejar F, ¿sí o no? Por lo tanto, yo puedo decir que F es igual a C sobre lambda, ¿sí o no? Lo estoy trabajando aquí en forma ordinaria, pero no importa. ¿Se lo entiende, sí o no?
Entonces, ¿qué significa esto? Que yo aquí en la variable de entrada, pues vamos a meter el valor de C. Simplemente C es igual a 3 por 10 a la 8. Listo. Y a mí me dieron el valor de lambda. Vamos a meter el valor de lambda, que por aquí también me lo dieron. Cada estudiante le da un valor distinto, recuerden. Entonces, lambda igual 79.53. Listo. Entonces, ya puedo decir que F es igual a C dividido lambda. Y ahí ya tengo el valor. Ahí él me lo da aquí en cifras decimales. Si yo no quiero contar, le pongo aquí notación científica, le digo que me dé el valor de F, coma, con 3 cifras decimales, es suficiente, de 3.77 por 10 a la 6. Entonces aquí arriba, aquí en la cosa, voy a poner 3.77 y el exponente es 6. Listo. Entonces ahí ya me dio los primeros puntos, me dio 0.5. Listo. Ahí empieza a aparecer la nota. Recuerda que la unidad de frecuencia es el Hertz, HZ, que está en mayúscula. ¿Sí? Y entonces ya tengo 1, ya me dio otro 0.5, y ahí sí voy agregando todo esto otro acá. Le recomiendo, por comodidad, bueno, usted lo puede hacer en una calculadora con la mano así, o lo pueden, sinceramente, también irlo programando para que vayan aprendiendo a programar ahí y van metiendo los datos ahí, y cuando ya lo tengan listo, ustedes simplemente lo entregan. Listo, vamos a hacer el ensayo, si quieren. Háganlo y lo resuelven, porque se les va a poner un punto de estos en el examen. Ya se dan cuenta que, es más, si usted tiene programadito el GeoGebra ahí, simplemente habla el que usted programó con los datos que tiene aquí metido y meten los valores y él simplemente les da ya para resolver. Listo. ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bueno, todo está claro, ¿sí o no? O sea que si les pongo un punto de eso en el examen, ya, ahora sí vamos a poner un 5 redondito como el Tomás, que de la vez pasada, todo dormido, se me fue de paseo, eso hizo de todo, y llegó y se sacó un 5. Pero yo estudié mucho para el examen, profe. Ah, y eso se trata. Todo no puede ser vida buena. Paseó, pasó bien rico y enseguida vino y se sacó un 5. ¿Te imaginas el premio? ¿Cuál premio? ¿Cómo? Si aquí me dicen es su deber. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Y cuál premio? Si por acá me dicen sacar 5 es su deber, y ya bueno. Ah, sacar 5 es su deber, sí. Sacar 5 es su deber, pero usted estudia para un 5. No siempre se alcanza porque de todas maneras siempre hay inconvenientes. La idea es que si uno lo saca y lo alcanza, muy bacán. Uno hace el esfuerzo y si lo saca, muy bueno. Pero si no lo saca, tampoco se va a sentar a llorar y no a revisar que hizo mal hecho porque, ojo, Tomás, muchas veces de los errores también se aprende. Ahí es donde perder es ganar un poco, no, perder es ganar mucho. Si usted sabe aprovechar el perder. Si usted se sienta a llorar en lo perdido, el problema de la lechera, a llorar sobre la leche derramada, pues obvio para usted va a ser un fracaso. Pero si usted de eso aprende y saca cosas buenas, entonces terminó ganando más. Muchas veces el estudiante que pierde un examen termina siendo el que más aprende del curso, porque hay estudiantes que sacan el 5 y no saben ni por qué. Algunos porque lo parcializaron, no sé si saben que lo parcializaron, otros saben que estudiaron mucho y que no les dio, pero entonces empieza a analizar qué fue lo que equivocó y por eso es muy bueno que cuando se hace un examen, el problema es que ahorita, es que muchas veces nos atropellan mucho a nosotros con trabajo y no nos da tiempo a nosotros de hacer la retroalimentación del examen a los estudiantes, y eso es muy importante, porque en la retroalimentación es donde aprenden mucho. Bueno, entonces voy a parar aquí la presentación. Si tienen alguna cosa, alguna inquietud, y si no, dejamos aquí la clase por hoy. ¿Listo? No, profe, todo perfecto. Listo, les va a subir un cuestionario de esto también para que lo vayan a resolver, porque con los cuestionarios también, la verdad es que una forma buena de estudiar esto es que ustedes hagan esos cuestionarios a conciencia. ¿Listo?
Profe, usted ya subió el de onda electromagnética. Sí, ya está ahí, taller de onda electromagnética. Y está este ejercicio para que lo practiquen. Y va a decir, le subo otro. Listo. Otro parecido. Porque mira, este ejercicio como está hecho para que ustedes analicen cada punto, cada concepto de los que digo en clase. Listo. Bueno, Listo, profe. entonces seguimos hablando. Todavía. Bueno, chaito pues. Hasta luego. Un abrazote en la virtualidad. Ya fue. Ya fue. Entonces para usted le cayó a usted. Y usted bien gordo. No me van a Ay, alcanzar las dice que manos. bien gordo. Sí, bueno, me imagino cómo estará de gordo ahora usted comiendo y Mío, durmiendo en la casa. acá donde me ve, estoy comiendo mango. Sí. Sí. Acá no, sí, ¿cómo lo voy a ver si usted no pone cámara? No tengo cámara, no es que el portátil se me dañó y me armé un computador de mesa. Sí, ya. ¿Y entonces cómo está trabajando? Entonces, pues el computador de mesa, pues lo tengo con los programas así básicos, pero no tengo cámara, pues, y micrófono. Me tocó conectar uno que tenía ahí guardado de esos de computador viejito, que es una Sí. base. Pero ahí veo, y como no tengo monitor, entonces el computador es conectado al televisor. Pero es lo mismo, la misma huevonada. Algo lo que tienes que hacer es creativo, mijo. Bueno, y Claro. con esa mano de gallinas que vendieron, no les dio para comprar un computador. Que vendieron, ojalá vendieran esa marita. ¿Se la han vendido? Anoche canté ahí, me puta galla, ayer, ¿sí o no? No, Justamente. ahí mataron unas que para que se las llevaron a gente, dejaron 4 y preciso dejaron las que cantan. Sí. Y entonces usted me va a regalar una de esas para hacer un sancocho de gallina. Ay, mío, le regalo para ahí 8 y quiere. Sí. O sea, que yo voy, pues, usted vive aquí pegadito de mí. ¿Dónde vive el profe? Sí la regala, yo vivo en Sabaneta. ¿Sabaneta? Sí. Yo la llevo. Ay, María. Sí, ¿sabe por dónde vivo yo? Por la estación Estrella. Bueno. No, Sí, usted conoce la tienda de Sabaneta, eso no venía a rumbear a la estación Estrella. no, ya hace mucho tiempo no voy a Sabaneta, es que arrumbia. No, mío, si no, Sabaneta cambia todos los días, mío. Aquí todos los Sí. días construyen edificios nuevos. Entonces, regáleme una gallina de esa, yo le hago un sancocho. Están muy viejas esas gallinas, si están muy viejas son muy duras para cocinar. No, yo le regalo una fresquita, no se preocupe. Hágale pues, regáleme pues una. Y hago un sancocho de gallina. Vale, pues, profe. ¿Cuándo cumpleaños? La otra semana, ¿Otra semana? el miércoles. Bueno, el miércoles le llega la gallina. Bueno, hágale pues. Dale, pues, profe, hablamos. Bien, hasta luego. Chao. Chao.